Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ahora haciendo nuestra oración en la presencia de Jesús y vamos a adentrarnos una vez más a considerar la pasión del Señor. Capítulo 18 de San Juan inicia con la pasión del Señor, el prendimiento de Jesús. Y siempre al considerar la pasión del Señor se impone en nuestro corazón una sensación de profundo respeto, de, podríamos decirle, como conmoción, de darnos cuenta de lo que ha sufrido nuestro Señor por nosotros, para salvarnos, para darnos la vida eterna. Le agradecemos al Señor su generosidad infinita y le pedimos, como siempre, que nos ayude a sacar fruto de la meditación de su pasión. Si tuviéramos siempre en la cabeza y el corazón la pasión del Señor, seríamos santos, porque nos sentiríamos impulsados a corresponder de la misma manera que nuestro Señor. Dice así, dicho esto, ¿a qué se refiere con dicho esto? Pues justo el discurso que considerábamos ayer, ¿no? La oración sacerdotal de Jesús, donde se explayó y le abrió el corazón a los apóstoles. Y ahora dice, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Judas pues llega ahí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linterchas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dice, yo soy. Hago notar que en el Evangelio nos dice yo soy con mayúscula, es decir, está identificándose está identificándose con Dios. O sea, es la fórmula como solemne en la que se identifica Jesucristo con el mismo Dios. Entonces, y por eso le dice yo soy. Judas, el que los entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo yo soy, con mayúscula, subrayo, retrocedieron y cayeron en tierra. Es decir, fue como una expresión de esta narración del prendimiento de Jesús, solo la transmite San Juan, ¿no? Este primer, como encontrarse con la majestad de Cristo, con toda la gloria de Cristo, con toda la, sí, con toda la gloria, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que afirma con toda la fuerza de que Él es Dios, que les hace pues caer por tierra, irse de espaldas con todas sus linternas, sus antorchas y sus armas. Se van de espaldas. Retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, ya os he dicho que yo soy, con minúscula. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. O sea, yo soy con minúscula es, pues sí, yo soy con minúscula es distinto del yo soy con mayúscula. ¿Sí? Yo soy, es el yo soy que utilizamos nosotros en nuestras conversaciones corrientes, ¿no? Yo soy con mayúscula es la identificación de Jesucristo con Dios mismo, ¿no? Entonces, ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis, dejad marchar a estos. Así se cumplirá lo que había dicho
De los que me has dado no he perdido ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? La copa o el cáliz que le ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Pues esa copa es precisamente la pasión. Estamos nosotros empezando a considerar el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y nuevamente le pedimos pues que nos dé gracias, ¿no? Para sacarle jugo, para adentrarnos con piedad, con reverencia a las últimas horas, los últimos momentos de Jesús entre nosotros, aquí en la tierra, antes de ser glorificado, antes de padecer la cruz, morir en la cruz. Los últimos momentos que fueron especialmente dramáticos y especialmente duros para Él. Y queremos acompañarlos y vivirlos a cámara lenta. Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Le ataron. Ya empiezan los padecimientos de Cristo, ¿no? Ya empieza la pasión con esta sencilla frase: le ataron. Le ataron, le tomaron preso, le llevaron a casa de Anás, que era suegro de Caifás, y le tratan ya como un prisionero, como un reo. No le tratan pues con la delicadeza y con deferencia, sino que le van dando empujones. Vamos a imaginarnos esa noche cerrada, esa noche oscura, y Jesús a trompicones caminando con las manos atadas, quizá tropezando alguna vez, cayendo en el suelo, ¿no? Le iban levantando, y iban llevando de un lugar a otro para hacer sus simulacros de juicios, cuando ya habían decidido desde el principio que lo iban a matar y que lo iban a crucificar. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo, los exégetas suponen que es San Juan, que, digamos, delicadamente no se pone a sí mismo como el discípulo, sino no se pone así, no se menciona a sí mismo, sino pues de una manera genérica se designa a sí mismo como el otro discípulo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, entonces salió del otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. De ahí coligen algunos exégetas que San Juan tendría un cierto carácter de nobleza, pues porque era amigo del sumo sacerdote, se codeaba con las clases altas de Israel, y consigue que Pedro entre al atrio inmediatamente contiguo al lugar donde estaban juzgando a Jesucristo, ¿no? El conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Le dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado, ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que ahí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Continúa la pasión del Señor, ¿verdad? En
continúa la pasión del Señor en esa, eh, pues, en ese juicio inicuo donde le dan una bofetada, ¿no? Un servidor del sumo sacerdote para congraciarse con el sumo sacerdote, para quedar bien, para hacer parecer que tiene un celo especial por una devoción, un celo especial por el sumo sacerdote, y le abofetea a Jesús impunemente, ¿no? Y Jesús se defiende. Si ha hablado mal, declara lo que está mal, pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿No? Como diciendo, no tienes derecho a pegarme, ¿no? Si estoy diciendo, estoy respondiendo a lo que el sumo sacerdote me ha preguntado. Entonces Anás le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba ahí Simón Pedro calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Ahí tenemos pues esa triple negación de Pedro antes de que cantara el gallo, ¿no? Que nos muestra cómo pues no bastan los buenos deseos para corresponder a Dios. A veces podemos tener unos buenos deseos, pero nos puede faltar ese conocimiento propio. Tenemos que reconocer simple y llanamente que sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Hay dos frases del Evangelio que se complementan, ¿no? Sin mí nada podéis hacer, ¿no? Y todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, ¿no? Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús nosotros no podemos nada en el orden de la gracia. Y por otro lado, San Pablo exclama, todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, que es el que me conforta. Nosotros solos somos frágiles, nos rompemos. Como Pedro, Pedro se rompió, se quebró en esa triple negación, ¿verdad? Entre pues, esas tres mujeres sirvientes, el sumo sacerdote, se quedó como eso. Seguramente era para salir de la circunstancia, para, pues no, como que no caía en la cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Sino, sencillamente él quería estar ahí pendiente de Jesús y se daba cuenta que lo estaban como descubriendo y que no iba a poder. Y finalmente pues abandona el lugar donde estaba y llora amargamente, ¿no? Aquí en el Evangelio de San Juan no dice lo de que lloró amargamente, nada más menciona que después de la tercera negación cantó el gallo, ¿no? Precisamente para que se cumpliera la profecía que le había hecho nuestro Señor Jesucristo apenas algunas horas antes. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Nuevamente es como para maravillarse de la mentalidad de los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una mentalidad como muy, o sea, que nos choca, o por lo menos a nuestro Señor Jesucristo le chocaba y a nosotros también, o sea, la mentalidad de no hagas milagros en día sábado, ¿no? Porque es día sábado y no puede ser milagros. O sea, no hagas el bien en día sábado. Si haces el bien en día sábado estás irrumpiendo una regla. Pues claramente una mentalidad muy estrecha, ¿no? Como de cumplir el reglamento a pie juntillas, ¿no? En una cuadrícula muy estrecha, ¿no? Y bueno, pues era de madrugada y ellos no entraron en el petróleo para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Es decir, estaban a punto de entregar con todo tipo de calumnias a un hombre para ser crucificado, ¿no? Es decir, alguien que no había hecho absolutamente nada malo, le van a inventar todo tipo de calumnias para injustamente condenarlo a morir en la cruz. Pero eso sí, no entran en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Es decir, entrar en el pretorio no sería contaminarse, pero en cambio no les hace contaminarse entregar a un hombre justo y entregarlo a la cruz con dar falso testimonio, ¿no? Y sencillamente
entregar a una persona pues por envidia, por compararse con él, por celos, por rivalidad, eso no los contamina, ¿no? No los contamina para celebrar la Pascua, ¿no? Lo que los contamina es entrar en el petróleo, ¿no? Es una mentalidad como muy rara, como muy, es decir, tengo que cumplir unas reglas y si cumplo esas reglas estoy bien, ¿no? Y ya si además de cumplir esas reglas mato a un inocente, miento en un juicio, doy falso testimonio, consigo que un inocente sea condenado a muerte, eso no hay problema, no me quita la pureza que necesito para celebrar la Pascua, ¿no? Digamos que a ese nivel a ese grado de grotesco había llegado, se había corrompido la ley de Moisés, o sea, que era la ley de Dios, ¿no? Y por eso hacía falta una nueva alianza, porque la ley de Dios se había corrompido hasta ese extremo, ¿no? Es decir, o sea, puedo entregar a un hombre inocente, puedo calumniar, puedo mentir, puedo dar falso testimonio, puedo conseguir que lo condenen a muerte a un hombre justo, pero eso sí, no debo pisar el pretorio porque entonces quedo impuro y no puedo celebrar la Pascua, ¿no? O sea, a ese nivel grotesco habían llevado la ley y por eso era urgente cambiar esa ley, ¿no? Esa alianza se había corrompido por las interpretaciones, por su modo de vivirla, se había, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, desvencijado, ¿no? Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Nuevamente el malhechor, que no ha hecho absolutamente nada malo, y no le han podido demostrar nada malo. Pilato le replicó, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Ellos no tenían capacidad, autoridad para juzgar a alguien a muerte, y ellos querían la muerte y no cualquier muerte, ¿no? Sino querían la muerte más ignominiosa posible, que era la muerte de cruz. Así se cumplía lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y es una verdad que debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Eso, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Jesús no es de aquí, ¿no? Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, ¿no? Jesucristo explica eso, que mi reino no es de este mundo. Y debemos de alguna manera tenerlo como muy claro, ¿no? Sí, bueno, pues por eso las cosas en este mundo no salen muchas veces como a Jesús le gustaría que salieran, ¿no? Porque su reino no es de este mundo. En cambio, en el Evangelio de San Juan, con frecuencia se habla del príncipe de este mundo, y cuando se habla del príncipe de este mundo se designa a Satanás, al Señor oscuro, al que él sí es dueño de este mundo. De hecho, Satanás en las tentaciones del desierto le ofrece, dice, todos los reinos se me han dado, pídeme y yo te daré Señor sobre todos estos reinos, todos los reinos que ves, ¿no? O sea, es el príncipe de este mundo, el que controla el poder de este mundo. Y el reino de Cristo no es de este mundo. Y Jesucristo lo confiesa. Y nosotros tenemos que recordarlo muchas veces, sobre todo cuando las cosas no salen como pues quisiéramos que salieran, como sería conforme a la voluntad de Jesucristo, a la voluntad de Dios. Porque su reino no es de este mundo, su reino reinará en este mundo, pero al final de los tiempos de manera efectiva. Y ahora ese reino está de alguna manera como expectante, como anhelante. Aquí Jesucristo confiesa su condición de rey, ¿no? Y por eso lo celebramos el último domingo litúrgico del año, Cristo Rey, ¿no?
Sí, como dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es muy bonito. eh, es muy bonito como Jesucristo confiesa su carácter de rey. O sea, Jesucristo no hace acepción de personas, no hace dejación de derechos, ¿no? Él es rey y confiesa, yo soy rey, sí, efectivamente soy rey. No tengo por qué ocultarlo, no tengo por qué. O sea, yo soy rey y para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Por eso es muy bonito el lema del Papa emérito Benedicto XVI, que toma de una de las cartas de San Juan, cooperadores veritatis, cooperador de la verdad, ¿no? Que es cooperador de Cristo. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le dice esa frase que es muy conocida, ¿no? Quid es veritas, ¿no? Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Precisamente están delante de la verdad misma, que es Cristo mismo, y no sabe qué es la verdad. Quid es veritas, ¿qué es la verdad? ¿No? Pilato como diciendo, pues a mí no me interesa. Y esa pregunta de Pilato recorre el tiempo y el espacio, sigue resonando en el mundo como diciendo, ¿qué es la verdad? No nos importa la verdad, mucha gente dice, ¿no? Mucha gente dice, la verdad no me importa, lo que me importa es que funcionen las cosas, lo que me importa es que se haga lo que yo quiero, no me importa la verdad. Y Jesucristo, en cambio, viene a dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Por eso tú y yo queremos ser de la verdad, por eso tú y yo queremos buscar sinceramente la verdad de nuestra vida, la verdad de Dios, la verdad del mundo, la verdad sobre nosotros mismos. Nosotros somos buscadores de la verdad y cooperadores de la verdad, ¿no? Queremos buscar la verdad de nuestra vida y queremos colaborar con la verdad de nuestra vida. Dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno de la Pascua, a uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, ese no, a Barrabás. Y Barrabás era un salteador, ¿no? O sea, prefirieron a un salteador, un homicida que a Jesucristo. Y hasta ahí termina el capítulo 18 del Evangelio, ¿verdad? Pero que pues tiene como esos puntos de referencia, ¿no? Primero, el prendimiento de Jesús, Jesús que es tomado preso por nuestros pecados, ¿no? Después del prendimiento de Jesús, el juicio, los distintos juicios inicuos de Jesús que se hacen, ¿no? El juicio con la bofetada frente a Anás, luego el juicio con Pilato, ¿no? Que tiene ese diálogo tan interesante donde Jesucristo confiesa que Él es rey, que Él es de la verdad, ¿no? Que todo el que es de la verdad escucha su voz, y, y Pilato que este, pues no se da cuenta de delante de quién está, ¿no? Y no le importa, quiere quitarse un problema del medio, ¿no? Se da cuenta de que Jesucristo es un problema y lo que quiere es quitarse ese problema del medio. Y no le preocupa la verdad, ¿no? Le preocupa la practicidad, le preocupa resolver el problema, ¿no? Y ahí podemos nosotros de alguna manera muchas veces ser como pequeños Pilatos, ¿no? Personas que no se interesan por la verdad, sino que son más bien pragmáticas, y quieren resolver los problemas, quitarse las papas calientes de encima, no llegar a fondo de las cuestiones, ¿no? Por eso le pedimos a Jesús, Jesús, ayúdanos a llevar a fondo las cuestiones, ayúdanos a llegar a fondo en la verdad, ¿no? Que no seamos como impermeables a la verdad, ¿no? Jesucristo pues dice eso, dice dos cosas, dice que Él es rey y que ha venido a dar testimonio de la verdad, ¿no? Nosotros le decimos a Jesús, Jesús, queremos que efectivamente reines. De hecho, siempre que rezamos el Padre Nuestro le decimos, venga a nosotros tu reino.
Y nos damos cuenta al ver lo corrompido que está el mundo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Lo corrompido que está el mundo en el cual estamos viviendo, pues que necesitamos que venga Jesucristo a ordenar las cosas, que los hombres nosotros solos no somos capaces, ¿no? O como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y tantas veces se ve eso, ¿no? Que, que son más eficaces los hijos del padre de la mentira que los hijos de la verdad, ¿no? Y por eso clamamos, venga a nosotros tu reino, Señor, necesitamos que vengas ya a reinar. Y no es una petición así como trágica o nada más para lamentarnos, ¿no? Sino es precisamente el reconocer que nosotros solos no podemos crear la justicia, que nosotros solos no podemos hacer que triunfe la verdad, que nosotros solos estamos como Jesucristo prendidos en este reino, en reino de este mundo, ¿no? Y que ese reino de este mundo nos damos cuenta que no le importa la verdad. Y ahora tantas veces, de hecho, vivimos en la época de la posverdad, ¿no? La época donde a la gente ya no le interesa la verdad, sino estamos en la época de la posverdad. Y que cada quien tiene su verdad y nadie tiene una actitud como humilde de búsqueda, es decir, de apertura, de contemplación de la verdad. Por eso todo el que es de la verdad escucha mi voz. Nosotros queremos escuchar tu voz, Señor. Nosotros queremos tener ese carácter contemplativo que nos abra hacia esa verdad tuya, ¿no? Y nos duele ver, ¿verdad?, cómo Pilato trata con displicencia a nuestro Señor Jesucristo, como queriéndose quitar una papa caliente de encima, y no hace ejercer su autoridad, de decir, pues esta persona no ha hecho nada malo y la voy a dejar libre, ¿no? Intenta un subterfugio que es decir, bueno, es por costumbre de ustedes que les deje libre un preso por la Pascua. Les dejo libre a Jesús. Intenta con este subterfugio Pilatos quitarse el problema de encima. Pero hay veces que no podemos eludir los problemas de encima, que tenemos que dar testimonio de Jesús, testimonio de la justicia, testimonio de la verdad, que no podemos quitarnos de encima esa dificultad. Lo intenta Pilato, pero no le sale, ¿no? Dicen, a este no, a Barrabás, ¿no? Es doloroso pensar que prefirieron un ladrón y homicida en lugar de Jesucristo. Pues son las enseñanzas de este capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Nos podemos imaginar a María Santísima, de hecho así lo representa Mel Gibson en su película, cómo seguiría a Jesús de lejos, cómo seguiría a Jesús durante el juicio, cómo estaría pendiente de dónde lo tenían preso, cómo estaría pendiente del juicio de Pilato, cómo lo seguiría de cerca, ¿no? Y le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude a seguir muy de cerca a Jesús en la pasión, para empaparnos de sus enseñanzas, para aprender de sus actitudes y para tener, por decirlo así, un alma, reproducir en nuestra alma los sentimientos que llevaron a Cristo a entregarse por nosotros en la cruz. Ahorita ya vimos algunos, en concreto el amor a la verdad, ¿no? Y que nos ayude a tener una actitud, ¿verdad?, que sea distinta de la de Pedro, ¿no? Que no neguemos nosotros a Jesús con nuestras obras, que no seamos cobardes, sino que demos valiente testimonio de la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues muchas gracias por haberme acompañado a hacer este ratito de oración. Mañana lunes no hay rato de oración porque me han puesto unas confesiones los lunes durante este semestre, pero si Dios mediante nos vemos por aquí el martes, ¿no? Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches.